Hola, si es primera vez que estudias física universitaria, te recomiendo ver los videos cómo están ordenados en la lista de reproducción, o si estás buscando algo en específico. Comenta, dale like, suscríbete y activa las notificaciones, que así me ayudáis a ser millonario. Hola gente del YouTube, vamos a seguir viendo trabajo de energía. Entonces quedamos en el video anterior, si no lo has visto, velo, que el trabajo lo podemos definir como esta integral. El producto punto entre una fuerza que dependía de una posición y este vector de R, que es un pedacito muy pequeñito de camino que va en dirección del movimiento del objeto, en dirección de la trayectoria. Entonces uno calcula, por ejemplo, si quiere saber el trabajo que uno hace sobre un objeto o digamos la energía que le estamos dando a un objeto, calculamos esta integral de la fuerza que nosotros estamos realizando sobre el objeto desde el punto P1, P2, donde la fuerza puede ir variando a lo largo de ese camino que va desde P1 hasta P2. Entonces tenemos, por ejemplo, un gráfico. Acá tenemos la trayectoria del objeto, que sería esta línea roja. Tenemos que en el punto 1 la fuerza que estamos haciendo nosotros sobre el objeto, por ejemplo, podría ser F, que depende del vector de posición, que en este caso es el vector de posición R sub P1, que indica la posición en el punto P1. Estamos haciendo una fuerza hacia allá, y a medida que va variando el camino, la fuerza puede ir cambiando. Siempre puede que la fuerza vaya cambiando en estos puntos del camino. Para cada vector de posición puede haber una fuerza que es la que yo le estoy haciendo en esa posición específica. Entonces, en P1 además tenemos un vectorcito infinitamente pequeño, que sería el dr, que en este caso es sub P1 porque es cada vector de posición tiene un dr específico. Ese dr, como les decía, es un vector que es tangencial al camino, ya tangencial, lo toca así solamente en un puntito. El vector que linealmente se parece más a la gráfica en ese punto y que tiene una magnitud infinitamente pequeña. Entonces, fíjense que se puede ver en este dibujo que dependiendo del vector de posición, fíjense que aquí el camino está yendo como hacia allá, y en cambio aquí, si se fijan, el camino está yendo como hacia acá. Por eso, si se fijan, el vector de R cambia dependiendo del punto que nosotros estamos mirando. La fuerza, si se dan cuenta, acá también va como para allá, y es F de R sub P2, porque allí estamos en el punto P2. Entonces, en el fondo, lo que era el trabajo, como vimos en el video anterior, es sacar la componente de la fuerza, ¿cierto? De la fuerza en la dirección a la que tiende a ir mi objeto en ese punto, ¿cierto? El objeto está tendiendo a ir hacia allá, entonces a nosotros nos interesa la componente de la fuerza también de esa dirección, y por eso sacamos ese producto punto entre la fuerza y ese vectorcito. Y luego sumamos todo eso, y como son infinitos puntos, hacemos esa suma infinita que vendría siendo la integral. Es un pequeño recuerdo del anterior y una introducción a la notación que estamos ocupando ahora. Entonces, f, fíjense que es una función que para cada vector de posición nos entrega la fuerza sobre una partícula en ese vector de posición. O sea, es una fuerza que depende del vector de posición. Para cada vector de posición, esta función fuerza me entrega la fuerza en ese punto específico señalado por el vector de posición. Esa fuerza, la ideal es que sea una función que contenga la información que está sucediendo en realidad. En este caso, la fuerza tendría que estar hecha de tal manera que si yo le entrego un vector de posición, es realmente la fuerza que yo estoy haciendo sobre el objeto en ese vector de posición, ¿ya? Luego R, entonces, el vector de posición que indica dónde está la partícula, y en general es un vector que es en función del tiempo, ya que R va cambiando en función del tiempo, que obvio, si se está moviendo un objeto ahí es porque el vector de posición va cambiando, así que está en función del tiempo. Y dr es un vector tangencial al camino, o sea, un vector que me apunta hacia donde está avanzando el objeto y que es infinitamente pequeñito, ¿ya? Es un vector muy pequeñito. Y para cada vector de posición hay un dr específico para ese vector de posición, porque el camino, ¿cierto?, tiene distintas, digamos, direcciones hacia dónde va a avanzar dependiendo de dónde está el vector de posición. Una vez que ya tenemos claro esto, así bien claro, lo que tenemos que hacer es ver cómo podemos calcular ese dr, porque la fuerza uno la puede tener, una fuerza en función de un vector de posición no es una cosa complicada. Es que te den a ti
la función y tú la vas evaluando. Pero ese dr ¿qué es dr? De cómo se calcula. Entonces de eso se trata este video. De entender un poco qué es ese dr, de ahí infinitamente pequeño. Entonces, ¿cómo tendríamos que calcular aquí la integral? Fíjense que en R sub P1, ¿ya? Si nosotros queremos calcular la energía que le estamos dando al objeto en todo este tramo que estamos haciendo nuestra fuerza, ¿cierto? Tendríamos que darnos cuenta que en RP1 la fuerza es F sub RP1, o sea, de RP1, y el objeto se está moviendo en esta dirección de RP1. En RP2, o sea aquí, la fuerza es F RP2 y el objeto se está moviendo en esa dirección. Entonces, este es nuestro caso, ya que es el caso general. Pero, ¿cómo obtener nuestro vector de R? ¿Ya? Nuestro vector de R, que fíjense que también es un vector de R que va variando con respecto al tiempo, porque a pesar de que es infinitamente pequeño, su dirección cambia a lo largo de la trayectoria. Entonces, fíjense en este gráfico, y esto es una cosa demasiado importante. Si se dan cuenta, cuando nosotros tenemos un gráfico, una trayectoria cualquiera gráfica, y tenemos el vector de posición, nosotros siempre, si tenemos el vector de posición, al derivar el vector de posición podemos obtener el vector de velocidad. Y nosotros sabemos que el vector de velocidad siempre es tangencial a la trayectoria. Eso lo pueden ver en mis videos de esto, que lo voy a dejar en la descripción, en los que se demuestra que el vector de velocidad siempre es tangencial a la trayectoria. Porque el vector de velocidad te dice, de hecho, hacia dónde está avanzando, cómo va cambiando la posición. Es el quien te indica hacia dónde va cambiando la trayectoria. Entonces, ya tenemos un vector que es tangencial a la trayectoria. Si nosotros lo dividimos por su módulo, siempre vamos a tener un vector de norma 1, de magnitud 1, de largo 1, que va a ser tangencial a la trayectoria. Entonces, vamos a ver cómo eso lo utilizamos para definir el vector de R, en cualquier caso. Entonces, aquí está lo que dije hace un momento, que cuando la partícula está en una posición, vector de posición r de t, ¿cierto? O sea, en un tiempo t, nosotros sabemos que su dirección siempre va a ser el vector velocidad dividido el módulo de ese vector. Se divide por el módulo para que sea un vector de dirección. La idea de un vector de dirección es que tenga magnitud 1. Es solo un vector que me dice hacia dónde va a ir. Eso es un vector de dirección, ¿ya? Entonces, si se fijan, este es un vector que te dice hacia dónde va a ir el objeto cuando está en la posición r de t y tiene magnitud 1. Y se calcula de esta manera. O sea, nosotros teniendo el vector de posición, fíjense, tenemos el vector de posición. Si el vector de posición te lo dan, tú puedes sacar, ocupando esta fórmula, un vector que te da la dirección de hacia dónde va a ir el vector de posición r o la partícula que está en ese punto en cierto momento. En el momento que tú queráis, haciendo esto, vas a tener hacia dónde va a ir esa partícula, hacia dónde está tendiendo a ir. Entonces, con esto ya podemos definir el vector de R. ¿Cómo lo hacemos? Fíjense que el vector de R, como cualquier vector en realidad, la definición siempre va a ser de un vector que es su módulo por su dirección. Entonces, vamos a tener el módulo de R, ¿cierto? Que no lo hemos calculado, simplemente lo dejamos así anotado, el módulo por su dirección. Y esta es la dirección siempre de dr, por cómo está definido, por cómo lo pensamos en un inicio. Esto lo podemos calcular y ya tenemos al menos algo que podemos poner en la fórmula. Entonces, lo que nos vendría faltando es cómo calcular ese módulo de ahí. Muchas veces en los libros y en algunos ejercicios no es necesario calcular ese módulo, ¿ya? Pero a veces sí es necesario y eso. Pero cuando no es necesario, a veces se deja definido nomás. Y muchas veces el módulo del vector de R, para denotarlo, no es que esto sea un cálculo o algo así, para nombrarlo, digamos, y gastar menos tinta, se ocupa dr nomás. Así como dr. Se le sacan los palos de los lados y el símbolo de vector y se anota como dr. O también se anota a veces como ds. Esto es notación. Siempre que ustedes vean ds o dr, se está hablando del módulo de ese vector infinitamente pequeño tangencial a la curva, ¿ya? Entonces, ¿cómo calculo ese dr? ¿Ya? ¿Cómo lo calculamos? Eso lo vamos a ver. Entonces,
aquí tenemos nuestro vector dr que nosotros queremos calcular, y lo que nos hacía falta era el módulo. Cómo encontrar el módulo de este vector pequeñito, que muchas veces lo notamos como dr o ds, pero sin las barras que indican que es un módulo. Entonces, fijémonos en el siguiente dibujo. Si tenemos nuestra trayectoria, el vector dr, ¿cierto?, que mide módulo dr, ese tiene un largo muy pequeñito, pero aunque sea infinitamente pequeño, es un largo muy pequeñito. Y nosotros sabemos que en ese tramo infinitamente pequeño, el objeto tiene una cierta velocidad que está dada por el momento en el que estamos en esa posición. Pero fíjense que si nosotros recordamos una fórmula muy básica, la distancia es igual a la rapidez por el tiempo. Si nosotros tenemos que ese tramo tiene largo dr, un largo infinitamente pequeño, y que se demora dt en recorrer ese tramo, y sabemos que en ese tramo la velocidad es el módulo, la rapidez en el fondo, el módulo de la velocidad, ¿cierto? Va con esa rapidez en ese tramito. Entonces nosotros sabemos que la distancia que recorrió es la rapidez por el tiempo, en este caso sería el módulo de la velocidad por ese instante muy pequeñito también, porque como es un tramo infinitamente pequeñito, ese tiempo también es muy pequeñito, ¿cierto? Es el tiempo en el que se demoró en recorrer ese tramo. Es por definición. Entonces, con esta forma de anotar dr, nosotros tenemos que dr va a ser sí o sí esto de aquí. La velocidad que llevaba por ese tiempito infinitamente pequeño en el que se alcanza a recorrer esa distancia infinitamente pequeña que viene siendo el módulo de r. Entonces yo voy a reemplazar esto en el módulo de r, me queda eso de ahí, y fíjense que la velocidad nosotros ya sabemos lo que es la derivada del vector de posición. Entonces yo anoto eso como la derivada del vector de posición y me fijo que está en el denominador y en el numerador. Entonces los cancelo y me queda que el dr lo puedo anotar como la derivada del vector de posición por un dt muy pequeñito. ¿Cuál es la gracia de saber esto en el fondo? Es que fíjense que esta integral, yo no sé, digamos, como cuál es la variable que estoy integrando. Si fijan, es un dr. ¿Qué pongo en dr? ¿Cómo lo integro? Pero aquí queda explícito que si lo notamos todo en función del tiempo, podemos integrar con respecto al tiempo. O sea, que hay una integral de un dt nomás. Y eso es muy útil. Si se dan cuenta, en el producto punto voy a tener al final como resultado un número real. Seguramente va a estar en función del tiempo. Acá tengo un dt, voy a tener una integral de una sola variable. Y eso es algo útil para reducir un problema. Entonces, esto lo vamos a poder hacer siempre que podamos escribir nuestro vector de posición como un vector en función del tiempo. Siempre que podamos hacer eso, vamos a poder calcular esta integral de esta manera. Entonces, dejándolo todo así como en una formulita, nosotros teníamos nuestra fórmula del trabajo, ¿cierto? Y nosotros vamos a dejar todo esto explícito como función del tiempo. Nosotros sabemos que el vector r es un vector que está en función del tiempo, ¿ya? Y vamos a anotar nuestro dr como lo que descubrimos aquí, o sea, la derivada de la posición por un dt. Y nosotros sabemos que en el punto 1, ¿cierto? En el punto P1, podemos decir que estamos en un tiempo T1. Porque, ¿por qué no? Podemos anotar que en P1 estamos en el tiempo T1 y que en P2 vamos a estar en el tiempo T2. Entonces tendríamos que sumar todo esto, integrar desde el tiempo T1 hasta el tiempo T2. Entonces, como sabemos que en P1 estamos en T1 y en P2 estamos en T2, para hacer esta integral desde P1 hasta P2 tendríamos que hacerlo en el fondo desde el tiempo 1 hasta el tiempo 2. Y ahí nos queda esta fórmula que nos permite calcular el trabajo teniendo explícito ya de antes el vector de posición en función del tiempo. Y esto nos va a simplificar mucho en muchos problemas. Así que vamos a ver un ejemplo ahora de cómo se utiliza esta fórmula, que muchas veces en los cursos de mecánica y electromagnetismo te hacen ocuparla sin saber cómo deducirla un poco. Hay varios ejemplos difíciles en mecánica en la universidad porque a uno le pasan mecánica y a veces no le han pasado cálculo en varias variables, así que el objetivo de este video es como dar un poco de trasfondo para que los que no han tenido todavía cálculo vectorial
sepa más o menos de dónde salen las cosas, por qué los ejercicios se hacen así y eso. Así que si no entendiste alguna parte, igual déjalo en los comentarios. Y ahora vamos a ver ejemplos de esto que acabamos de sacar. Eso. En el fondo, ¿cómo se ocupa?